mandamos toda la comunicación y te la mandé a ti también. Te dejo porque está recibiendo todas las genes.
Estamos esperando que, por favor, cada uno ocupe su lugar. Les pedimos nuevamente, por favor, si pueden tomar asiento para que ingrese nuestro principal orador en el día de hoy. Así también damos comienzo a este nuevo almuerzo de trabajo de Fundación.
Ahora sí, formalmente les doy la bienvenida, muy buenas tardes, para comenzar un nuevo almuerzo de trabajo de Fundación Mediterránea, nuevamente solicitándole a cada uno de los presentes que tome asiento en su lugar, agradeciendo como siempre la presencia de todos nuestros invitados, los señores socios, invitados especiales que siempre están presentes, autoridades nacionales, provinciales y municipales. Recordarles de que este evento se puede seguir en vivo a través de las redes sociales de Fundación Mediterránea, tanto en Facebook como en el canal de YouTube, que lo pueden encontrar directamente como Fundación Mediterránea. Mientras estamos aguardando el ingreso de nuestro principal orador, aprovecho para saludar cordialmente en el protocolo a los diputados y diputadas nacionales, Gabriel Esteves, Felipe Solá, Guado de Pedro, Pablo Carro, el senador Carlos Caserio también, a los ministros provinciales de Obras Públicas y Financiamiento de la provincia de Córdoba, Ricardo Sosa, representando también al gobernador de la provincia, Juan Schiaretti. Bienvenido. Al ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, Sergio Busso, al ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, Walter Robledo. Bienvenido a la Secretaría de Planeamiento y Modernización, Alejandra Torres, secretario de Transporte, Gabriel Bermúdez, y el presidente del Banco de la provincia de Córdoba, Daniel Tillar. Bienvenido también al ministro de Planeamiento e Industria de La Rioja, Rubén Galleguillo, demás funcionarios municipales y provinciales aquí presentes. Para repasar, como siempre hacemos, agenda de Fundación Mediterránea, agenda de eventos. Se viene el 7º encuentro de comercio electrónico de Córdoba, tendrá lugar en el Quórum Hotel. Y además ya nos están acompañando, como siempre, empresas e instituciones con motivo del 42º aniversario de Fundación Mediterránea, previsto para el día jueves, para los primeros días de octubre. Estaremos anunciando en su momento, según corresponda. Recordarles que este evento ya está siendo transmitido en vivo a través del canal de YouTube, a través de la página de Facebook de Fundación Mediterránea. Se puede compartir, se puede seguir, como cada uno de los eventos que se llevan a cabo.
Claro, ese es lo que te decía. Si vos salís caminando por esa cuadra que es la de Lugones, en un momento vas a encontrarte a la derecha una escalinata tremenda. Si vos la subís, eso se llama el conífero. Desde ahí arriba un mirador tremendo que se ve para todos lados y al lado va a ver la Torre Eiffel, acá dentro del zoológico, una vuelta al mundo en una hora. Pero insisto, cuando bajas la vuelta al sol, cuando te pega directo.
opciones son números. Son números. Ahora sí recibimos que hace ingreso al salón principal de Holiday Inn Hotel. Con un aplauso a Alberto Fernández, nuestro principal orador en la jornada de hoy. Ahora sí, mientras va tomando su ubicación, nuevamente saludarlos, darles la bienvenida, muy buenas tardes, a este nuevo encuentro de trabajo de Fundación Mediterránea, como siempre con todos los protagonistas de la primera línea de la política, de la economía, el empresariado, aquí presentes, con todos los invitados, por supuesto, socios, autoridades municipales, provinciales y nacionales que aquí se hacen presentes. A todos ustedes, gracias nuevamente por asistir, por estar aquí, siempre junto a Fundación Mediterránea, en este año número 42 que transcurre justamente esta entidad. Recordarles, reiterarles que el evento está siendo transmitido en vivo a través del canal de YouTube de Fundación Mediterránea, está siendo transmitido también en vivo a través del Facebook de Fundación Mediterránea. Pueden seguirlo, pueden compartirlo con aquellas personas que no pudieron tener su lugar hoy aquí. Tenemos un salón realmente lleno.
Gracias. Les pedimos a los colegas de la prensa, reporteros gráficos, el lugar para poder comenzar ya con la presencia. Vamos a comenzar invitándolo al escenario al magíster Marcelo Capello, presidente de IERAL de Fundación Mediterránea, quien nos brindará unas palabras de comienzo, de bienvenida, como siempre lo hace, y nuevamente reiterarle a los colegas, tanto periodistas como reporteros gráficos, que dejen el espacio para que ahora suba Marcelo Capello, quien recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos, un gusto acompañarlos en este masivo evento de la Fundación Mediterránea para plantear algunos lineamientos sobre la economía que viene, sobre la economía que puede venir. Primero, por supuesto, reconocer, cuando tengamos el PowerPoint, primero reconocer, por supuesto, sobre los grandes desafíos, problemas existentes y que condicionan la economía futuro, como son, por supuesto, el nivel de la tasa de pobreza, el endeudamiento, altas tasas de interés, el problema de las LELIQs, reservas del Banco Central que van en declive, los problemas que ya conocemos y también teniendo en cuenta las oportunidades que existen y van a existir para los próximos años, como son también el hecho de que ha bajado el déficit fiscal primario, no va a ser cero, pero ha bajado sustancialmente del 18 al 19, en realidad del 17 al 18 y después al 19, que ha habido algún cambio en materia de federalismo con el recupero del 15% de la coparticipación para las provincias, que hay ahora sí un tipo de cambio bastante competitivo, bueno para que se produzca suba de exportaciones que ya se están notando en algunos sectores, como por ejemplo en la carne. Se han realizado algunos progresos en energía, en el sector energético, y está claramente la oportunidad de vaca muerta. Pero primero veamos el tema de la pobreza, en definitiva, una de las variables de la economía más importante. El nivel de la pobreza, primero viendo lo que pasó en Chile, un país, podríamos decir, el único de Latinoamérica que prácticamente crece varias décadas seguidas, donde cuando comenzó ese proceso de crecimiento, a mediados de los 80, el nivel de pobreza superaba el 70% de la población y prácticamente todos los años lo han ido bajando hasta perforar el 10% de tasa de pobreza en los últimos años. No mejoró tanto la distribución del ingreso en Chile, pero sí fueron exitosos en bajar la tasa de pobreza, lo cual evidentemente es un gran logro. No fue el caso de Argentina, que no creció prácticamente en ese periodo, y además tenemos mucha volatilidad. Y la volatilidad, las crisis recurrentes, siempre le terminan pegando a la tasa de pobreza. Fíjense que a mediados de los 80 teníamos 16% de tasa de pobreza, en una hiper llegó a 38% en el 89, en la hiperdevaluación del 2002 llegó a 55%, y este año, hacia el final del año, y cuando hagamos un promedio, con los datos que todavía no se conocen, lo más probable es que esté en torno al 35%. Si un país que no crece y muy volátil no soluciona el problema principal, que es la cantidad de gente que está debajo de la línea de la pobreza. Y para hablar de cómo disminuir la pobreza, yo voy a ir por inducción para atrás, o sea, desde el problema hacia lo que causa finalmente la existencia del problema. Y está claro que para bajar la pobreza se trata de generar empleo productivo y con salarios que permitan a la gente estar por arriba de la tasa de pobreza. Empleo productivo
con su salario. Y acá es muy importante entender que resulta clave para bajar la pobreza, para que haya empleo, para que haya buenos salarios, que exportemos mucho. Quizás ya algunos estén pensando, pero ¿y por qué pobreza con exportaciones? Porque Argentina reiteradamente en muchas décadas ha intentado crecer básicamente con consumo. Y si el consumo crece más que las exportaciones, si no generamos un contexto competitivo que hace crecer las exportaciones, esa suba del consumo en algún momento genera déficit comercial y el déficit comercial en algún momento nos lleva al endeudamiento externo y finalmente la pérdida de reservas del Banco Central. Lo vimos muchas veces, lo estamos viendo nuevamente. Entonces, ¿queremos bajar realmente la pobreza a largo plazo? Hay que exportar mucho más y con valor agregado. Si no, siempre eso termina siendo una traba. El hecho de no exportar suficiente y proveer dólares genuinos suficiente termina siendo la traba para que no bajemos la pobreza. Para eso hace falta competitividad y productividad, y detrás de la competitividad no hace falta que se los diga, está la competitividad cambiaria, es importante tener un tipo de cambio realista, relativamente alto, y la competitividad estructural que tiene que ver con los impuestos, con lo laboral, con las regulaciones que llevan desde la burocracia, con el costo de la logística, que es muy alto en Argentina. Y para ser productivos hace falta invertir mucho en capital físico y humano, educación, capacitación para el humano, buenas instituciones, seguridad jurídica, para que haya inversiones. Así realmente vamos a poder bajar la pobreza. Para eso necesitamos exportar más y eso se trata de vender, de transportar el producto y de producir. Para vender, la estrategia comercial, las negociaciones comerciales más convenientes para la Argentina. Para transportar hace falta mejorar la infraestructura y bajar mucho los costos de transporte que siempre los empresarios nos hacen saber a los economistas del IERAL de la importancia que tienen para poder exportar. Y para poder producir, como ya dijimos, hay que ser competitivos, cambiaria y estructuralmente. Y para exportar con valor agregado. En la infraestructura, Argentina exporta básicamente alimentos procesados, no ya solo productos primarios, sino especialmente manufactura de origen agropecuario. Nuestros mercados están lejos, principalmente los asiáticos, que son los más dinámicos. Exportamos alimentos cuyo costo de transporte es mayor que en otros bienes industriales. Los mercados están lejos y tenemos distancias muy largas entre el interior y los puertos. Urge mejorar la infraestructura, por ejemplo, los pasos fronterizos para exportar vía el Pacífico. Ahí tienen la diferencia en kilómetros de Salta al puerto de Rosario o al puerto de Antofagasta en Chile, o lo mismo Mendoza. Dos ejemplos solamente para recalcar que necesitamos mejor infraestructura y especialmente fortalecer los pasos fronterizos para poder exportar más desde el Pacífico. Hay actividades que no tienen prácticamente costo de transporte y claramente allí hay que apostar. Las nuevas tecnologías. Es una cuestión de conectividad y recursos humanos. Prácticamente ahí no hay costo de transporte. Hace más de 150 años Alberdi dijo: gobernar es poblar. Yo diría que ahora podríamos hablar que gobernar es modernizar. Modernizar la economía, adaptarse a esta economía digital que nos va pasando por arriba, con políticas de Estado, por ejemplo, que hagan crecer en forma sustancial la cantidad de jóvenes que se aprenden programación en las escuelas secundarias, en los terciarios, en las universidades. Una política de Estado. Tenemos ahora un tipo de cambio competitivo. No lo era en años previos. Este tipo de cambio actual de alrededor de 60 pesos, fíjense, es similar al que había en el año 2007, corregido por supuesto por la inflación interna y la externa, a valores de hoy. Es superior al promedio del periodo de Macri, 45 pesos, y al del promedio del segundo gobierno de Cristina, de 37 pesos. O el de la convertibilidad, al final de la convertibilidad, que hoy sería de 35 pesos. Es un tipo de cambio competitivo,
si se lo puede mantener en estos meses, hasta diciembre y después, puede dar lugar a un proceso exportador. O sea que esa base estaría. Otra forma de verlo es comparar los precios de Argentina contra otros países. Allí son 16 productos, 15 países, y ver si el precio en dólares de Argentina está más abajo o más arriba que en el otro país. En el 2017, que el dólar estaba realmente barato en Argentina, fíjense que en el 56% de los casos Argentina tenía productos más caros que esos otros países. O sea, en más de la mitad de los casos estábamos más caros que esos países. Miren ahora, septiembre de este año. Solamente en el 8% de los casos, que son los que están en rojo, Argentina está más cara que en esos otros países. Es el dólar, exactamente. Nos abarató y esto hay que aprovecharlo. ¿Para qué? Para exportar. Esa es la base. Después faltan muchas otras cosas. Pero si no tenemos precios relativos favorables a la exportación, va a ser difícil que exportemos. Esa base está. Y es muy importante lograr el equilibrio entre el mercado interno y el externo. Muchas veces Argentina fracasó en sus intentos económicos porque o solo fue hacia el mercado externo o solo hacia el mercado interno y no logra un equilibrio. Ese equilibrio se tiene que lograr con el tipo de cambio, que sea realista, con la política salarial y también cuando aparecen situaciones como por ejemplo si de pronto suben los precios internacionales de los productos que exportamos, ¿cómo reaccionamos? Si ponemos restricciones a la oferta, que hicimos en varias oportunidades, cupo a la exportación, impuestos sobre exportaciones, lo que hacemos es desalentar la oferta. Ese no es un camino conveniente, creemos en el IERAL. Es preferible focalizadamente subsidiar la demanda. Se encareció un producto que exportamos, focalicemos subsidio en la demanda de las personas de menores ingresos para que puedan conseguirlo a precios bajos, pero sin interferir con la oferta. O sea, sin poner trabas a la producción, porque eso a la larga sabemos que no funciona. Los precios también terminan subiendo a la larga y no tenemos ni una cosa ni la otra. Y entre las oportunidades dijimos que está vaca muerta, está también el caso del litio. Vaca muerta son prácticamente 10 productos brutos internos de la Argentina. Tenemos la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta en petróleo no convencional. El año pasado hubo arriba de 4.000 millones de dólares de inversión. Hay que mantenerlo porque los que saben del tema dicen que puede aportar 500.000 puestos de trabajo hasta el 2025, adicionales. 500.000 puestos de trabajo adicionales. Y el litio en Salta, Jujuy, Catamarca, donde podríamos ser el segundo productor mundial y donde también se están dando inversiones importantes. En definitiva, con el campo y la industria y las nuevas tecnologías y vaca muerta y el litio y todo lo demás, la maquinaria, el turismo y todo lo que sabemos que tenemos como potencial productivo, vamos a lograr tener más producción y bajar efectivamente la pobreza. Hay que sumar a todos los sectores con un plan que lleve a ese objetivo. En esto es importante mantener los equilibrios básicos de la economía, por ejemplo, el fiscal y el de la cuenta corriente de la balanza de pagos, exportaciones e importaciones y el resto de las cuentas para llegar a la cuenta corriente. Argentina en 60 años solamente el 10% del tiempo tuvo superávit simultáneo de cuenta corriente y fiscal. O sea, solamente entre el 2003 y el 2008 se dio el superávit simultáneo. Claramente esto es parte del problema de la Argentina. Acá tienen, acá que fue muy alto el déficit de ambos, Rodríguez. Acá fue muy alto Martínez de Oz. Acá fue muy alto la hiper de Alfonsín. Acá fue alto el 2001. Acá también era alto. Y en el 18 y 19 estamos con problemas. Hay que recomponer los que se les llaman los superávit gemelos y no volverlos a perder como pasó especialmente del 2011 en adelante, que fuimos perdiendo los dos superávit, se convirtieron en déficit y además fueron crecientes.
El problema de la deuda es como si yo le dijera que acá hay una gotera en el techo del hotel, cae agua por la lluvia y ponemos un balde abajo para que entre el agua. Cuando se llenó el balde, se acabó la solución, hay que poner otro balde. El balde es la deuda, la gotera es el déficit fiscal. Si no paramos la gotera, siempre vamos a renegar con el balde. Hay que parar la gotera del déficit fiscal. Y esa es la solución, en definitiva, a largo plazo. El canje de la deuda que probablemente se venga, sería bueno que ocurra como en Uruguay, en el del 2001 al 2003, donde no hubo quita, pero se alargaron los plazos, acorde a la capacidad de pago que tenía Uruguay en ese momento. Sin quita, finalmente la deuda se pudo bajar, y miren cómo, después de haber subido mucho el peso de la deuda, bajó en forma sustancial, cumplieron, pactaron un superávit fiscal, un acuerdo en el Congreso, y de esa manera solucionaron el problema. O sea, con una postura de renegociación, donde mostremos nuestra capacidad de pago y tratando de arreglar el problema lo más rápido posible, por el hecho de que mientras más se demora, no es solo un problema para el sector público, sino también para el privado. Recordemos que en la anterior oportunidad, recién del problema del 2001, recién en el 2006, algunas empresas empezaron de nuevo a poder financiarse en el exterior, en un momento en el cual ahora teníamos la oportunidad de financiarnos a tasas bajas, el sector privado también, por lo que está ocurriendo con las tasas a nivel internacional. Por ejemplo, la tasa de los bonos del Tesoro en Estados Unidos. Y finalmente, dado que se está hablando de temas de acuerdos, recordar sobre el acuerdo más famoso, en definitiva, que se dio en España, que fue el Pacto de la Moncloa, después de la dictadura de Franco, problemas macroeconómicos, sociales, inflación alta. Fue un acuerdo entre partidos políticos, con participación también del sector privado, trabajadores y empresarios, y esos acuerdos tenían objetivos de corto y largo plazo. En el corto plazo, bajar la inflación, corregir el desequilibrio externo, también un problema en Argentina, elevar el nivel de empleo, mejorar la competitividad, atenuar las diferencias regionales, etc. En materia de inflación, el principal contenido era un acuerdo para moderar subas salariales y de precios, el acuerdo de salarios y precios, pero además tuvo una fuerte contención fiscal y monetaria, es decir, había un acuerdo de precios y salarios, pero por lo bajo hubo una política fiscal y monetaria que apuntaba a bajar la inflación. El acuerdo ayuda a coordinar expectativas, sirve mucho para eso, y haciendo el trabajo por lo bajo de fiscal y monetario que hay que hacer, lograron bajar la inflación de niveles de entre 20 y 30% anual. Fueron poniéndose objetivos sobre precio y salario en los siguientes periodos, y por ejemplo, la oferta monetaria iba creciendo parecido a lo que se planteaba que iban a ser los acuerdos de precios, la suba de precios y salarios, y fueron coordinando expectativas y política monetaria hasta bajar gradualmente la inflación. Puede ser, por supuesto, un camino para la Argentina. Para terminar, hay grandes desafíos, grandes problemas, ya los enumeramos: la deuda, el acuerdo con el FMI, las tasas de interés, todo lo que ya sabemos. Algunas oportunidades, también las mencionamos. Es muy importante exportar mucho con valor agregado, no poner restricciones a la oferta, sino solucionar los problemas por el lado de la demanda, encontrar ese equilibrio entre el mercado interno y el mercado externo. Ninguno por sí solo soluciona las cosas, hay que encontrar ese equilibrio. Puede ayudar el acuerdo social para bajar la inflación, acompañado de esa política fiscal y monetaria consistente. Y además de acuerdo de precios, sería bueno incluir también un plan de competitividad, un plan para aumentar las exportaciones, una política de Estado, junto a un compromiso de equilibrio fiscal. Eso, por supuesto, en ese acuerdo social del cual se está empezando a hablar. Bueno, muchas gracias. Gracias por la atención. Muchísimas gracias por la claridad de siempre que nos trae Magíster Marcelo Capello, presidente del IERAL de Fundación Mediterránea, aquí abriendo esta jornada de trabajo. Ahora vamos a aprovechar para disfrutar, seguir aprovechando
del excelente almuerzo que nos prepara Holiday Inn Hotel. Enseguida seguiremos en continuidad con la disertación de Alberto Fernández.
Allá te- Vamos a continuar con este encuentro de Fundación Mediterránea para invitar a nuestro orador principal, nacido en Buenos Aires, abogado egresado de la UBA, profesor regular adjunto del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la misma casa de estudio, con militancia política desde los 16 años, se desempeñó en numerosos cargos públicos, entre los que se destaca la jefatura de Gabinete de Ministros desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 23 de julio de 2008. Durante la presidencia de Néstor Kirchner y también de Cristina Fernández, siendo el funcionario que durante más tiempo ocupó ese cargo desde su creación. Reconocido hincha de Argentinos Juniors, el doctor Alberto Fernández es candidato a presidente por el Frente de Todos para estas elecciones, ganador en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y actual puntero, podríamos decir, en todas las encuestas de cara a las elecciones del 27 de octubre. Recibimos con un fuerte aplauso al candidato presidencial Alberto Fernández. Buenos días, no sé muy bien cómo llamar a este horario. Gracias a todos por estar aquí. Para mí es una alegría estar en la Fundación Mediterránea. Recién lo escuchaba al presidente del IERAL, que no sé dónde está, y le recordaba a Pía que muchos años trabajé con un gran presidente que tuvo el IERAL, que fue Carlos Sánchez, a quien recuerdo y que me parece es una buena ocasión para recordarlo. Guardo por él un cariño y un recuerdo entrañable. Así que gracias, Pía, gracias a toda la conducción de la Fundación, gracias, Roberto, por invitarme hoy aquí y poder hablar un poco con ustedes de lo que le pasa a la Argentina, de lo que necesita la Argentina, de lo que debemos hacer de aquí para adelante. La verdad es que acabamos de ver un muy buen diagnóstico de lo que le pasa a la Argentina. La Argentina es un país que repentinamente quedó en una situación de endeudamiento inesperada, yo me animaría a decir. A nadie se le hubiera ocurrido pensar en el año 2015 que la Argentina iba a tener en el endeudamiento el mayor problema que hoy encuentra. No es porque sea el mayor problema. Me podría decir alguien, no, mirá que la falta de crecimiento, mirá que la inflación, son problemas tal vez más urgentes, más agobiantes, pero la verdad es que la deuda es un condicionante tan enorme como para poder empezar a resolver todo, que en verdad cuesta entender cómo fue que nos pasó. Y cuesta entenderlo porque hoy la deuda representa el 100% del Producto Bruto Argentino, pero en el año 2015 la deuda representaba apenas el 38% del Producto Bruto Argentino. Y la deuda en dólares representaba el 18% del Producto Bruto Interno argentino. Ha sido realmente magnífico cómo nos endeudaron. Es realmente llamativo, es realmente impresionante. Impresionante que en tan poco tiempo se haya generado semejante marco de deuda. La deuda es un gran condicionante, porque nos obliga a asumir las responsabilidades que el Estado tomó. Muchos piensan o muchos pensaron que en nuestra lógica estaba repetir la experiencia del año 2005. Pero es virtualmente imposible hacerlo. Es virtualmente imposible. Porque la deuda que nosotros discutíamos, aquella deuda que entró en default en el año 2001, y que después nosotros sacamos adelante con una negociación, con una quita muy grande, se trataba de una deuda que se había acumulado desde la dictadura en adelante. ¿No? Una deuda con el fondo que había acumulado décadas. Nosotros pasamos a la historia porque le pagamos todo al fondo. Pagamos todo lo que la Argentina le debía del fondo y pagamos la sexta parte de lo que hoy la Argentina le debe al fondo. Increíble lo que hicieron. Nosotros sacamos a la Argentina de su condición de deudor del fondo pagando 9.800 millones de dólares. Hoy debemos más de 57.000.
Y todo esto, lo del fondo, ocurrió en solo un año. Increíble lo que pasó. Ahora, en aquella negociación, nosotros pudimos, precisamente por el origen de la deuda, por las condiciones de la deuda, porque había habido un megacanje sobre el final del gobierno de la Rúa que había sido francamente cuestionable. De hecho, se abrió una causa que se investigó durante años. Eso nos permitió a nosotros ir a discutir con los acreedores de un modo distinto a lo que podemos discutir hoy en día. Esta es la realidad. Porque hoy no podemos decirle a los acreedores que esta deuda la tomó una dictadura. Esta deuda la tomó un gobierno democrático que hizo lo que hizo en el tiempo que lo hizo. Ahora, como sabemos y somos conscientes de esto, nosotros nunca nos hemos planteado pararnos frente a la deuda diciendo que no íbamos a pagar. Nunca dijimos eso. O diciendo que iba a haber una quita. Nunca dijimos eso. Lo que sí planteamos siempre es la necesidad de pararnos frente a los acreedores diciéndoles, para poder pagar, déjennos crecer, porque si no, no tenemos forma de pagar esta deuda. Con una Argentina que cae permanentemente, con un Producto Bruto que no para de caerse, ¿cómo podemos hacer nosotros para pagar la deuda si no es creciendo y exportando? Que ese es el gran desafío que tenemos para adelante. Porque la Argentina no emite dólares. Para conseguir dólares, la Argentina tiene un solo camino, que es exportar. No hay otro camino, no hay otro modo. El otro modo se ha agotado, es endeudarse. Pues bien, yo creo que uno tiene que plantarse frente al futuro sabiendo que tiene un fuerte condicionante, que es la deuda. También les digo, me parece que la deuda, por las condiciones internacionales, no va a ser tan difícil de hacer algo parecido a lo que hizo Uruguay ahí. Yo lo he hablado con muchos fondos de inversión y ellos están conscientes de que ese puede ser un camino de salida. La salida que es ganar tiempo y no hacer quitas. Ganar tiempo. Diferir las obligaciones en el tiempo de modo tal que esa curva que cuando uno mira lo que hay que pagar de intereses de la deuda repentinamente en el año 2023 y 2024 sube exponencialmente, que eso suba de un modo más amesetado y que nos permita a nosotros crecer. Yo creo que no va a haber dificultades de lograr eso. El gobierno tiene muchas dificultades para lograr esto, el actual, por dos motivos. Primero, porque ellos también sienten que les mintieron. Los acreedores sienten que este gobierno también les mintió. Y no quieren seguir hablando con el gobierno actual. Y el segundo, tal vez el mayor problema que tiene el gobierno actual, es que sienten que han perdido el poder, que ya no tienen el poder político que tuvieron en otros años. Y por lo tanto, aspiran a que en otro tiempo poder discutir con el que gobierne la Argentina en el futuro. Yo siento que el problema de la deuda vamos a poder discutirlo y vamos a poder resolverlo en los términos del reperfilamiento y una nueva renegociación con el fondo. Porque lo que es evidente es que en estas condiciones la Argentina no puede pagar la deuda. Eso evidentemente es así. En estas condiciones la Argentina está en la situación en la que está. Lo llaman reperfilamiento, pero lo que están diciendo es no puedo pagar. En otras épocas esto se lo llamaba default. Ahora por imperio del posmodernismo a esto lo llamamos reperfilamiento. Que es esta característica del posmodernismo de hacer más livianos los conceptos más atroces, ¿no? Entonces, bueno, estamos en la época del posmodernismo, a esto lo llamamos reperfilamiento, pero en el fondo lo que estamos diciendo es no puedo pagar. No puedo pagar. Esto lo entienden los acreedores más que los argentinos. Y eso sí es muy impactante. Porque los argentinos se ponen más severos a la hora de exigir condiciones de pago que los propios acreedores. Esto llama mucho la atención. Pero es un llamado de atención a nosotros como sociedad, que me permito hacer, que muchas veces nos volvemos más papistas que el Papa. Y la verdad no hace falta, no hace falta. Yo siento que esa deuda vamos a poder afrontarla en una negociación seria y sensata con los acreedores y siento que vamos a poder ganar tiempo para crecer. Y aquí viene la gran disyuntiva, ¿cómo crecemos? ¿Cómo crecemos? Recién escuchaba el informe
muy bueno por cierto, y planteaba la duda de, bueno, pero si vamos a intentar crecer solo con el consumo en vez de exportar, entonces vamos a volver a repetir experiencias vividas. Y el problema es que en verdad consumir y exportar no son conceptos antagónicos. Mejorar el consumo y mejorar las condiciones de exportación no son conceptos antagónicos, no es una cosa o la otra, son ambas cosas las que hay que hacer, son ambas cosas las que hay que hacer. ¿Y por qué digo que hay que empezar a promover el consumo? Porque yo creo que el gran deterioro de este gobierno, lo que más dañó a la economía interna en estos años de gobierno del PRO y de Cambiemos, del PRO, del radicalismo, de todos, lo que digo es que lo que más afectó fue precisamente esa idea de que para combatir la inflación había un solo camino, que era el camino monetario. Entonces lo que había que hacer era restringir la circulación, restringir el uso de la moneda. Para eso inventaron las LEBAC primero, las LELIC después, que era un mecanismo para sacarle plata a los bancos para que los bancos no lo presten. Por eso también restringieron los aumentos salariales, tratando de que la gente no tenga dinero en el bolsillo para consumir, porque la lógica era, si se consume menos, baja la demanda, si baja la demanda, bajan los precios. Bueno, eso ocurre en un país que se llama en teoría, en la Argentina no ocurre eso. En la Argentina no ocurre eso. En la Argentina pasó que llevamos 2 años consecutivos ininterrumpidos de caída del consumo y la inflación se multiplicó por 2. Y entonces uno debe plantearse, ¿dónde está la causa de la inflación en Argentina? Porque se ha roto con todos los moldes de la teoría monetarista. Si hace 4 años que vemos efectos del consumo, si hace 4 años que estamos atacando la moneda, primero a través de las LEBACs y ahora a través de las LELICs, pagando intereses exorbitantes que la racionalidad económica no admite, pagando más de 80 puntos de interés en una tasa por una semana de LELICs. Evidentemente, el gobierno con eso no tuvo en cuenta las características de la economía argentina. La Argentina es un país que consume el 70% de lo que produce. Cuando uno baja el consumo, baja la producción. Cuando baja la producción, afecta al empleo. Cuando afecta al empleo, genera pobreza. Y eso es lo único que se ha producido en Argentina, pobres. 5 millones de pobres nuevos. 5 millones de personas que estaban en la clase media y se cayeron al umbral de la pobreza. Me parece que nosotros tenemos que poner en marcha la economía de otro modo. Y ponerlo en marcha es recomponer las condiciones de consumo para que la economía vuelva a moverse. Y promoviendo el consumo interno, que está absolutamente deteriorado, porque una cosa es promover el consumo y otra cosa es sobreconsumir, que es otra cosa, y que sí puede tener un efecto inflacionario realmente. Nosotros tenemos que volver a poner en marcha la economía promoviendo el consumo. Y para promover el consumo en las condiciones que estamos, que es una economía, como alguien diría, podría decir, atada con alambres, tenemos que hacerlo con mucho cuidado, para que la variante del aumento del consumo no se convierta en un estrago mayor en la economía. Y de ahí viene la idea del pacto. El pacto tiende a entender de una vez por todas que no podemos seguir con esta lógica. No se puede seguir con una lógica que promueve como único camino hacia la eliminación o la fulminación de la inflación el debilitamiento del consumo. No se puede hacer eso. Y entonces allí necesitamos de trabajadores, de empresarios y del Estado, para que entre todos nos pongamos de acuerdo cómo ponemos a funcionar la economía. Y hay muchas cosas que resolver. El consumo es una parte. Recomponer el salario real de quien trabaja, el salario real, el ingreso real de un jubilado, es un tema central, sin ninguna duda. Y allí están los grandes consumidores. Allí están. Los que carecen de capacidad de ahorro. Allí están. Recomponer el salario real en esos sectores es determinante para poder pensar en poner en marcha nuevamente la economía. De otro modo va a ser muy difícil. Ahora, mientras hacemos esto,
tenemos que fulminar para siempre estas tasas de interés que hoy en día privan a la pequeña y mediana empresa de crédito para poder producir. ¿Quién puede producir con estas tasas de interés? ¿Cuánto cuesta descontar hoy un documento con tasas del 80%? ¿Más del 100%? ¿Cómo puede sobrevivir una economía con estas características? Definitivamente no puede. Definitivamente. Entonces, el acuerdo, ese pacto, tiene el propósito de poner sobre la mesa la condición en la que estamos y ver cómo salimos entre todos de este problema. Porque lo que viene no es el desafío de un Estado o de un presidente o de un partido político, no es el desafío de un empresario, no es el desafío de los que trabajan, es un desafío de todos. Todo se ha desordenado en la Argentina. Y el secreto es hacer un acuerdo que ponga de vuelta orden para hacer previsible la Argentina. En la Argentina de hoy, nadie sabe lo que vamos a pagar en enero de luz, porque están postergadas tarifas que no sabemos cómo van a repercutir el día de mañana. Nos dormimos un día con las naftas congeladas y al día siguiente nos despertamos con un aumento del 4% sobre las naftas. Nadie puede prever nada en la Argentina. Uno en su casa no sabe lo que va a pagar de gas o de luz el mes que viene. No quieran pensar a partir de esto lo que eso significa para un empresario. No quieran pensarlo. Ordenar la Argentina y hacerla previsible es la condición central de ese acuerdo. Es la condición central de ese acuerdo. Y obviamente, volver a poner en marcha la Argentina. El día que Macri decidió bajar el consumo para atacar la inflación, hizo exactamente lo mismo como apagar la perilla de luz de esta sala. Exactamente lo mismo. Terminó con cualquier posibilidad de desarrollo de la economía argentina. Lo fulminó. A costos altísimos. Soportó el mismo problema que soportó Cristina en algún momento. El problema de que los argentinos hacemos una demanda de dólares muy por encima de la capacidad de generar dólares nosotros. Cristina lo resolvió con el cepo. Le criticamos muchos de nosotros. Y vino Macri y dijo, no, el cepo es un desastre, vamos a salir del cepo. ¿Cómo lo resolvemos? Lo resolvemos tomando deuda. Y así estamos. Cuando uno mira en retrospectiva, pareciera que el cepo fue menos dañino. Claramente fue menos dañino. Tan menos dañino era que Macri terminó con el cepo. Ahora, ni el cepo ni la deuda son soluciones para una economía que quiera desarrollarse. Ninguno de esos dos son soluciones. Son atajos para coyunturas que no pueden vivir eternamente. De estas cosas son las cosas de las que tenemos que hablar cuando hablamos del pacto. O de lo que habla Cristina con el contrato. De estas cosas tenemos que hablar. Sumadas a muchas otras que son también objeto de discusión en el futuro. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo más vamos a maltratar la educación pública en un mundo en donde el conocimiento es lo que hace ricas a las sociedades? ¿Dónde están las sociedades ricas en el mundo? Las sociedades ricas son las sociedades que conocen, son las sociedades que investigan, las que desarrollan la ciencia y la tecnología. Hace 4 años que vivimos maltratando cualquier modo de inversión en educación, en ciencia y tecnología. Y aquello que alguna vez nos hizo felices y nos hizo distintos en América Latina, de repente pareciera ser que empezamos a renegar de aquello. El otro día estuve con el rector, con Hugo Yuri, no sé si está Hugo Yuri por aquí, pero estuve con el rector de la Universidad de Córdoba. Cuando vi lo monumental de esa universidad, entendí por qué llaman la docta a esta provincia. Y cuando vi la historia de esa universidad, entendí por qué los cordobeses están tan orgullosos de ser cordobeses. Pero esa universidad majestuosa, es como todas las universidades de Argentina entraron en un cono de descuido. Porque hubo alguien que pensó que en verdad la solución estaba más en la educación privada que en la educación pública. Pero en verdad nosotros
lo que nos hizo grandes es contar con esa educación pública. Le preguntaba a Yuri, ¿dónde colgaron la bandera morada en este edificio cuando hicieron la reforma en el año 18? Esa reforma que nos hizo distintos en el mundo, que hizo de la universidad un ambiente de debate, de discusión, de conducción tripartita entre los que estudian, los que enseñan, los que trabajan, que garantizó la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento. Me dijo acá, justo en este salón, ahí colgaron la bandera. Después vino Perón y a esa universidad la volvió gratuita y entonces ocurrió el milagro de mi hijo el doctor. Y ahora cuando no va a las universidades del interior, va a Villa María y pregunta a los chicos, uno se da cuenta que 9 de cada 10 chicos son primera generación de universitarios, de familias de trabajadores. Eso que nos hizo ricos y nos hizo únicos en el mundo, vamos a renunciar a eso. ¿No es tarea también de parte de un acuerdo garantizar que la educación pública esté garantizada para todos los argentinos? ¿No es una obligación que tenemos como sociedad? Claro que tenemos esa obligación. La misma obligación que tenemos de garantizar que nuestros científicos sigan investigando para la Argentina. Miren todo lo que ha hecho el campo en desarrollo tecnológico. Nos ha puesto en un lugar de privilegio en el mundo. Vamos a renunciar al desarrollo tecnológico porque las cuentas no nos dan. Esos son los desafíos que tenemos como sociedad. Y es a eso a lo que uno los invita. Empezar a protagonizar otra Argentina. Una Argentina que presta atención no solamente al dilema del presente, que es grave y es complejo, sino que el dilema del presente no nos deje de hacer ver las obligaciones del futuro y las oportunidades del futuro. Y ahí tenemos que trabajar muchos codo a codo. Acaban de aprobar una ley de emergencia alimentaria, aumentando más recursos para los que padecen hambre hoy en la Argentina. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar en Argentina viendo que hay argentinos subalimentados o con hambre? Un chico que no se alimenta adecuadamente es un chico que ve afectada su capacidad de conocer en el futuro y su capacidad de entender en el futuro. Y nosotros nos jactamos de producir alimentos para 400 millones de personas y no podemos alimentar a 15. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar discutiendo y no nos empezamos a movilizar como sociedad, como comunidad, para hacer frente a eso que debería avergonzarnos? Esos son los desafíos que tenemos. Esos son los verdaderos problemas. Ahí es donde debemos apuntar. Esto no quiere decir que debamos hacerlo irresponsablemente. No me hablen del superávit fiscal, porque en ese cuadrito que mostró el presidente Lieral, los 5 años donde hubo superávit fiscal fueron los 5 años donde yo fui jefe de gabinete. No me expliquen las bondades del superávit comercial, porque en ese cuadrito los 5 años en que hubo superávit comercial fueron los 5 años en que fui jefe de gabinete. No me lo expliquen, yo sé lo que es eso. Sé que no debemos renunciar a eso. Sé que además debe preocuparnos que esos 5 años consecutivos de superávit gemelos fueron los únicos 5 años consecutivos en más de 130 años de historia argentina. No me lo expliquen. No me lo expliquen. Yo estoy más convencido que todos ustedes. Pero lo que yo necesito es que la Argentina se ponga de pie, que es lo que necesitamos todos y cada uno de nosotros. Que la Argentina se ponga de pie no es decir, ahora voy a privilegiar la industria y voy a postergar el campo. Hay que potenciar el campo y hay que potenciar la industria. Las dos cosas, ¿desde cuándo son cosas antagónicas? ¿Desde cuándo estar con el campo es estar en contra de la industria y viceversa? No es así. Nosotros lo que más necesitamos ahora es entender que es imperioso que exportemos, como bien decía el presidente Lieral. Ese es nuestro gran desafío. Es el único modo genuino de encontrar dólares. ¿Qué tenemos que hacer? Toda la promoción necesaria para que se exporte. Para que se exporten granos, para que se exporte petróleo, gas, para que se exporte también, sería lo ideal, mucho más producto industrializado, mucho más producto manufacturado.
Porque la industria, que también ha sido objeto de abandono en todos estos años, es la mayor generadora de trabajo acá y en el mundo. Y esto que digo no va en desmedro de nadie, es un dato empírico, simplemente. Y nosotros tenemos que volver a agregarle valor a la producción primaria. Como lo hacen acá, como lo hace General Dehesa con el aceite, con las harinas, con los alimentos. Así, agregarle valor a la producción primaria. Y tenemos que recuperar mucho de lo perdido. Cuando yo veo cómo la industria automotriz retrocede y todos los días hay una veintena nueva de trabajadores suspendidos porque los autos dejan de venderse, y nosotros debemos poner en pie toda esa industria. Porque poner en pie esa industria es poner en pie también a los que trabajan. Estos son los desafíos que tenemos que resolver. Yo estoy seguro que la Argentina en los últimos años ha vivido muy desencontrada, innecesariamente desencontrada. Ayer veía en un diario que un escritor se encontró en la calle con alguien que le dijo que no iba a poder vivir en paz. Todos tenemos que vivir en paz. ¿Quién es quién aquí en la Argentina como para poner quién es el que debe perder la intranquilidad? La verdad es que nos hemos metido en una disputa tan dañina como sociedad, pero tan dañina, que si no le ponemos fin, vamos a ser condenados, vamos a terminar condenados por nosotros mismos. Y en verdad tapar esa grieta perversa, yo no me gusta llamarla grieta, me parece que es algo peor lo que hacemos nosotros, que es como el juego de las cinchas, ese juego donde dos tiran de una punta de la soga. Ese es el juego más perverso que he visto. Porque es un juego donde uno hace un enorme esfuerzo, pero el otro hace un esfuerzo igual. A la fuerza de uno se enfrenta una fuerza similar a la de uno, y el efecto es que estamos siempre en el mismo lugar. ¿Y cuándo se mueve la soga? Cuando uno derriba al otro. Eso no hace una sociedad. Una sociedad no trabaja para derribar al otro. Trabaja con lo que decía Alfonsín, mal que le pese a Negri, la ética de la solidaridad. Con la ética de la solidaridad, que es saber que en una sociedad, si alguien se cayó en un pozo, los que quedamos al borde tenemos que tirar la mano para ayudar a sacarlo. Así se hacen grandes las sociedades, así, no de otro modo, así. Y yo digo, ¿por qué no lo podemos hacer los argentinos? Hoy estuve a la mañana en La Falda y hablaba con la gente de FATSA, la Federación de Trabajadores de la Salud, y les decía, nos han convencido también que somos un pueblo miserable, incapaz de salir de sus fantasmas. Y no es verdad, nos hemos levantado tantas veces. Yo hice memoria el otro día, lo hice en Tucumán, lo volví a hacer ahora en FATSA a la mañana. Miremos nuestra historia más reciente, la de mi vida. Vino un día una revolución que derrocó a Ilia. Esa revolución, entre comillas, era un golpe militar, un golpe de Estado, un gobierno dictatorial, empezó a debilitarse con el Cordobazo. Después vino una primavera democrática que terminó en el Rodrigazo, que fue el prolegómeno también de lo que fue el terrible golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Después vino esa dictadura, que nos hizo vivir en la fantasía de la tablita y de la libertad, haciendo crecer la Argentina con importaciones. Y eso terminó con una deuda externa de 40.000 millones de dólares, con miles de desaparecidos, con miles de torturados, con miles de exiliados, con una sociedad absolutamente lastimada por esa realidad. Y no les conformó eso, nos metieron en una guerra que además perdimos, tratando de recuperar las Malvinas. Y vino la otra primavera democrática, que dura hasta hoy, gracias a Dios, que fue la de Alfonsín. Y entramos con muchos bríos, pero la verdad las cosas se desordenaron y Alfonsín terminó su mandato con 5.500 puntos de inflación ese año, en el 89.
Y después del 89 vino el plan Bonex y se quedaron con los ahorros de la gente. Hubo otra vez la convertibilidad que nos dio respiro porque parecía que paraba la inflación, pero la convertibilidad cuando dejó de ser un plan antiinflacionario para convertirse en un plan económico, empezó a demostrar sus debilidades y empezó a caerse la industria y empezó a deteriorarse la actividad económica y empezó a aumentar el desempleo. Y llegó la Alianza como una bocanada de aire fresco y allí fuimos. Y la Alianza un día hizo un megacanje, otro día hizo el corralito, volvió a quedarse con los depósitos de la gente y todo eso, ¿en qué terminó? En el default. Y después del default vino una devaluación del 400%, después se amortiguó un poco. Y después vinieron años de crecimiento hasta que en el 2008 la crisis internacional volvió a complicar las cosas. Pero las cosas más o menos funcionaron hasta que llegó el presente. Y así como empezó esta charla, hagan memoria, en el 2015, ¿alguien pensó que íbamos a poder estar hablando de las cosas que estamos hablando hoy? No había deuda, ahora tenemos una deuda del PBI del 100%. Nos quejábamos de una inflación de 24 puntos, ahora tenemos una de 57. Nos quejábamos de un déficit fiscal de 1,8, ahora tenemos 7 puntos de déficit fiscal. Bueno, la historia dice que vivimos todo eso y siempre nos levantamos, siempre nos recuperamos. Por eso, cuando a mí me toca hablar con alguien que habla con cierto desdén del pueblo argentino, digo, no se equivoquen. No se equivoquen, es un pueblo tremendo que se levanta una y mil veces. Y cuando yo también reniego de los empresarios que a veces son ventajistas, pero hay que ser empresario en Argentina, ¿eh? Hay que ser empresario en Argentina y pasar todas estas cosas y sostener la producción, la fuente de trabajo. Hay que serlo, ¿eh? Yo confío en esos argentinos, que somos millones. Una vez más vamos a poner de pie a la Argentina. Y entre todos y todas, no tengan duda, vamos a hacer la Argentina que todos nos merecemos. Le agradezco, Pía, por la invitación. Les agradezco a todos por haberme acompañado y por haberme escuchado. Gracias, una alegría estar en la Fundación Mediterránea. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Alberto Fernández. Le pedimos si puede aguardar un segundito en el escenario. Invitamos al Consejo Directivo de Fundación Mediterránea a hacer entrega de una plaqueta recordatoria de esta visita. Muchísimas gracias por las palabras. Bueno. A los colegas reporteros gráficos, si pueden colocarse detrás de la mesa en el área central, los invitamos. No de este lado del escenario, sino detrás de la mesa principal. Allí está el Consejo de Fundación Mediterránea haciendo entrega de la plaqueta recordatoria. Agradecemos nuevamente la presencia de Alberto Fernández, le despedimos con un fuerte aplauso, agradeciendo también la presencia de todos los colegas locales y nacionales que se han hecho presentes hoy, a los invitados, a las autoridades municipales, provinciales y nacionales, a todos nuevamente muchísimas gracias y los esperamos en el próximo evento de Fundación Mediterránea que será comunicado en su debido momento y forma. A todos que tengan muy buenas tardes y muy buena jornada laboral.